mensajes. Un pacto simbólico. Un pacto simbólico. Génesis capítulo 1, y vamos a estar mirando lo que dice la palabra del Señor del versículo 26 al versículo 28. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quiero invitarle para que meditemos en este tema relacionado con una doctrina, una enseñanza que hay basada en esta porción que hemos leído, conocida como la raza preadánica. ¿Qué significa esto? Cuando se enseña y se habla de la raza preadánica, se dice que en estos versículos donde Dios está hablando de crear al hombre y de crear a la mujer, se dice que esta es una creación distinta, separada, aparte de la creación de Adán y Eva. En otras palabras, se dice que en el capítulo 1 de Génesis, como estamos leyendo, Dios creó a una raza humana, a su imagen y a su semejanza, que Dios creó a un hombre, a una mujer, y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, y que de ahí salió una raza que comenzó a llenar la tierra, a multiplicarse, a poblar la tierra. Porque precisamente el versículo 28 está diciendo que los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces se dice que esta raza que Dios creó es una raza distinta, separada de la creación de Adán y de Eva. Y el fundamento que se toma primeramente es el exponer o explicar que esto sucedió en el capítulo 1 del libro de Génesis, y que ahora en el capítulo 2 de Génesis Dios se prepara para crear a Adán. Y miramos en el capítulo 2, versículo 7, que Dios forma al hombre del polvo de la tierra y que sopla en su nariz aliento de vida y viene a ser un ser viviente. Y que a este hombre, Adán, lo pone en el huerto, lo pone en un lugar especial. Entonces enseña que aquella raza preadánica no estaba en el huerto de Edén, sino que esa raza preadánica estaba en toda la tierra, comenzó a poblar toda la tierra, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y que entonces enseguida de crear Dios a esta raza, viene Dios a formar a Adán a su imagen y a su semejanza de igual manera, y Adán lo pone en un lugar privilegiado, en un lugar especial, en un lugar distinto, en un lugar separado de la tierra, separado del mundo, en un huerto especial que Dios creó, y ahí saca a Eva de su costado, formando aquella compañera, y que ahí Dios forma esta otra creación, la segunda creación, lo que es conocido como la segunda creación, lo que es Adán y Eva estando en el huerto de Edén. Otro fundamento que se toma para esto es que se explica y se enseña que precisamente cuando Adán y Eva pecaron y fueron echados fuera del huerto de Edén, se dice que precisamente ya había una tierra poblada. Por eso se enseña y se dice lo que es muy cuestionado o muy preguntado muchas veces por personas en ocasiones que hacen preguntas capciosas con doble intención, muchas veces preguntando: bueno, ¿de dónde fue que Caín tomó a su esposa? Y esa es la pregunta, ¿verdad? Que de ahí brota igualmente, preguntando o explicando de esta manera que precisamente cuando Adán y Eva salieron del huerto de Edén y tuvieron a Abel y tuvieron a Caín, y Caín mata a Abel, y Caín sale de la presencia del Señor y se va, dice, a otra tierra, a tierra de Nod. Ya vamos a estar mirando ese punto, que precisamente
llegando a esta tierra, ahí conoce a su mujer, ahí conoce a su esposa. Entonces la pregunta es, ¿de dónde fue que Caín conoció a su esposa? Si apenas estaba lo que era Abel y Caín, se supone que eran los primeros dos hijos. Entonces, ¿de dónde fue que sacó Caín a su esposa, o cómo es que conoció Caín a su mujer en aquella tierra de Nod? Entonces ahí se toma este fundamento para decir precisamente es que la esposa de Caín no era del linaje de Adán y de Eva. Esto es lo que se enseña, sino que la esposa de Caín supuestamente era de esta raza preadánica, es decir, de esta otra creación. O sea, que Dios creó dos creaciones en el ser humano, que primero creó a un hombre y a una mujer conforme a lo que está escrito en Génesis 1, 26 y 27, y que después creó a Adán y a Eva de acuerdo a Génesis 2:7 y Génesis 2:24, donde Dios toma a la mujer del costado de Adán y viene a unirlos y viene a ser una pareja, y comienzan igualmente a multiplicarse. Entonces esta es la enseñanza que usted va a escuchar por ahí de esta manera, y acomodándola de estas formas en cierto aspecto parece que tiene sentido. Vamos a estar mirando diferentes aspectos en este punto para entender cuál es el fundamento de la palabra del Señor en cuanto a estos puntos o a estos temas. Primeramente quiero comenzar con esto. Cuando la palabra del Señor nos habla en Génesis, el primer punto que quiero que vayamos mirando y entendiendo es esto. Cuando hablamos del libro de Génesis, el libro de Génesis, especialmente en los primeros capítulos, no es un libro que está escrito o redactado cronológicamente en orden. No es un libro que va cumpliéndose versículo por versículo, capítulo por capítulo, y ya vamos a mirar ahorita cómo por allá en el capítulo 5 se regresa a hablar de cosas que sucedieron en el capítulo 1 y no se pueden entender si las vamos tomando de esa manera cronológicamente, porque el libro de Génesis está trazado de esta manera. Lo primero que Dios hace es como que nos da un panorama general de todo lo que sucedió, y luego comienza a entrar en detalles de cómo sucedió aquello que está primeramente relatando generalmente. ¿Sí me explico? Entonces en Génesis 1, 26 y 27, cuando Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza, pareciera que está hablando de otra raza, pareciendo que está hablando de que Dios creó a alguien más antes de Adán y Eva, pero ya vamos a mirar cómo no es posible eso, porque se contradeciría con muchos fundamentos de la misma palabra de Dios que ya vamos a estar mirando. Pero entonces, ¿cómo podemos explicar que en este capítulo nos habla de esto y luego en Génesis capítulo 2 nos va relatando que creó a Adán primeramente del polvo de la tierra y después saca de Adán, de su costado, de su costilla, a la mujer que viene a ser la ayuda idónea para él? Y la respuesta es sencilla, es que el Señor está primeramente, repito, hablando del panorama general en Génesis 1, 26 y 27, y aún está hablando proféticamente en cuanto a lo que es el matrimonio. ¿Por qué proféticamente? Porque está diciendo primeramente que creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Dice que creó al hombre, que creó a un hombre, pero habla solamente de un hombre, y ya vamos a mirar cómo en el capítulo 5 vuelve a redactar exactamente esto mismo que estamos mirando aquí en el capítulo 1. Dice que creó al hombre en el versículo 26, pero el versículo 27 aclara y dice varón y hembra los creó. Solo habla de uno, pero termina diciendo varón y hembra los creó. ¿Cómo es que creó a uno, pero habla de dos? Es que en realidad Dios está hablando proféticamente, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y aunque todavía no existía la esposa de Adán, en el corazón de Dios ya estaba el darle al hombre una compañera. Ya estaba en formar una pareja, un matrimonio. Ya estaba en formar aquella pareja de una manera especial, a la imagen de Dios. ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces vayamos a la palabra y vamos a leer solamente para ir confirmando lo que estamos hablando. Vamos a la palabra y veamos lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 7, y de ahí nos pasamos al versículo 22 al 24. Oiga lo que dice la palabra, solo para reconfirmar lo que nos dice Génesis 1, 26 al 28, después Génesis 2, 7 y del 22 al 24. Veamos qué dice la palabra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida,
y fue el hombre un ser viviente. Y de la costilla del hombre hizo una mujer y lo trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí miramos la supuesta segunda creación, que es cuando Dios forma a Adán y sopla en él aliento de vida. Y después, en el versículo 22 en adelante, miramos cómo Dios pone a dormir a Adán y cómo de una costilla forma a la mujer y entonces le trae a su compañera Adán. Dice el versículo 23, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué es lo que estamos mirando en este pasaje? Realmente estamos mirando una creación diferente a la que nos dice Génesis 1, 26 y 27. No es una creación diferente, no es una creación distinta, no es otra raza o otro género el que Dios hizo en estos dos capítulos, sino que una vez más Dios está hablando en Génesis 1:26 de lo que es el plan que él tenía, un panorama amplio y general de lo que sería su creación. Habla de un hombre que crearía a su semejanza, no dice cómo lo haría. Génesis 2:7 nos da detalles de cómo lo hizo. No es que esté hablando de otro hombre que creó, sino que nos está dando detalles de cómo lo creó. Dice que al hombre lo formó del polvo de la tierra. Barro, polvo es lo que es el hombre. Le comenzó a dar forma, lo formó, y una vez que lo forma del polvo de la tierra, sopla en su nariz aliento de vida, espíritu de vida, y viene a ser el hombre un ser viviente. Entonces no nos está hablando de otra creación, sino está especificando cómo hizo Dios la única creación que él ha hecho, al hombre, a la mujer, desde un inicio, hablando de Adán y de Eva. Esos son los nombres de los primeros hombres o de la primer pareja que Dios creó. Entonces en Génesis 1:27 termina diciendo varón y hembra los creó, pero en Génesis 2:22 al 24 no nos habla de otra creación. Entonces ¿de qué nos habla? Nos especifica y nos detalla cómo es que Dios saca a la mujer del hombre. Porque en Génesis 1:26 habla solo de crear al hombre, no dice que creó al hombre y a la mujer a su imagen, no, dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero el versículo 27 le agrega automáticamente a la mujer diciendo: y creó Dios al hombre a su imagen, singular, solo al hombre. Pero termina agregándole diciendo varón y hembra los creó. ¿Por qué termina hablando de dos en uno? Porque Dios sabía que primero formaría a uno, a Adán, y de ese uno sacaría a la mujer, a la compañera, para venir a ser su ayuda idónea. Entonces ya estaba en Adán Eva. En la costilla, en el costado, fue sacada Eva del mismo costado de Adán. Entonces está hablando de cómo del mismo hombre que Dios forma, de ahí mismo saca a la mujer. No es como que Dios volvió a hacer otro, vamos a decir, otro muñequito o una muñequita en este caso, ¿verdad? A decir, ahora voy a formar a Eva como formé a Adán del polvo de la tierra y voy a repetir el proceso como lo hice con Adán, lo haré ahora con Eva. No, la Biblia nunca nos dice que Dios formó a la mujer como formó al hombre, sino que cuando Dios se prepara para formar a la mujer, para crear a la mujer, en verdad no es que viene a formar una mujer de barro, de polvo, de tierra, y viene a soplar en ella aliento de vida y se convierte en una mujer, en un ser viviente. No, sino que dice que la mujer ya estaba en el hombre, ya estaba en el plan de Dios ahí en el hombre. Cuando Dios se prepara para sacar a la mujer, la saca del mismo hombre, de su costado, de su costilla. Entonces
entonces nos está narrando específicamente cómo es que Dios hizo las cosas. No nos está hablando de que hizo otra creación, sino de cómo hizo la creación de la que ya nos habla en Génesis 1, 26 al 28. Pero acá nos da detalles, nos especifica, nos explica cómo es que lo hizo Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Amén. Entonces vamos a ir avanzando. Quiero que vayamos mirando la relación de un versículo con otro y el cumplimiento de cada uno de estos pasajes para ir entendiendo la esencia del tema. Amén, mis hermanos. Génesis capítulo 3, versículo 20. Vea lo que dice la palabra. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. En este versículo, capítulo 3, versículo 20, dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Primer punto, aquí nos está diciendo que Eva era la madre de todos los vivientes. No está diciendo que alguien más, no está diciendo que otra mujer, no está diciendo que había otra mujer, había otro hombre, había otra creación, había otra pareja que ya eran los progenitores de una raza anteriormente a Adán y a Eva. Nunca dice la palabra tal cosa, sino que nos dice: llamó a Adán el nombre de su esposa Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Entonces el primer punto que quiero que vea aquí es cómo es que la palabra da testimonio de que de ella procederían todos los vivientes, de ella vendría todo el género humano. Ella sería la que daría luz a todos los hombres o mujeres que nacieran en esta vida. Toda la descendencia del género humano vendría directamente de Eva, por supuesto engendrados por Adán, ¿verdad? Ahí miramos primeramente esta base, más este versículo nos lleva a otra doctrina también. Hay tres doctrinas de las cuales le quiero hablar. La primera es esa doctrina de lo que es la raza preadánica, que nos enseña que de alguna manera hubo una pareja antes de Adán y Eva y que ellos tuvieron muchos hijos y que la tierra se llenó de esos hijos de esa pareja, y que entonces cuando Caín mata a su hermano y sale huyendo, él va a tierra de Nod y allí encuentra a su compañera que viene siendo descendencia de esa otra raza preadánica. Mas no hay un fundamento para eso y ya estaremos mirando más detalles. Ahora, la siguiente doctrina que se deriva es precisamente tomando en cuenta Génesis 3:20, dice una vez más: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. La otra enseñanza es esta. Se enseña y se dice, bueno, aquí nos habla que Eva ya era madre de todos los vivientes. Esta otra enseñanza no enseña que había una raza preadánica, pero esta otra enseñanza enseña lo siguiente. Enseña que Adán y Eva tuvieron muchos hijos dentro del huerto de Edén, y que por esa causa este versículo 20 dice que Eva era la madre de todos los vivientes. Y la pregunta que se hace es, bueno, la Biblia no dice que sería la madre de todos los vivientes, sino la pregunta es, ¿por qué dice que era la madre de todos los vivientes? En otras palabras, como que ya existían hijos, como que ya había vivientes. Y lo lógico a entender es que si en verdad hubiera hijos, pues tendrían que haber nacido igualmente de Adán y de Eva, ¿verdad? Pero igualmente, aparte de este versículo 20 que dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes, el primer fundamento que toma es este versículo para decir, Adán y Eva tuvieron muchos hijos en el huerto de Edén. Tuvieron una familia grande porque vivían en un tiempo donde no había tiempo. Vivían, por así decirlo, en la eternidad. Porque estando en el huerto de Edén, cuando no había pecado, cuando no había nada de eso, ahí pudieron haber estado siglos y siglos y siglos a nuestro tiempo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no había pecado. Eran perfectos, eran puros, eran limpios. No había deterioro humano, no había envejecimiento, no había enfermedad, no había carestía de nada. ¿Cuánto tiempo viviría Adán y Eva en el huerto de Edén? En verdad no lo sabemos. Nadie sabe cuánto tiempo vivieron en ese lugar antes de cometer el pecado. No es así como lo dice la palabra, así cronológicamente
cronológicamente como que hoy el Señor creó al hombre y a la mujer y mañana ya comieron del fruto prohibido, ¿verdad? Porque realmente el tiempo de Dios es diferente que el tiempo de los hombres, y no podemos pensar que solo pasaron quizás un día, una semana en el huerto de Edén y fueron engañados. Entonces sí es cierto, posiblemente pasaron mucho tiempo en el huerto de Edén antes de ser engañados. Y la pregunta es, ¿será que hubo hijos en el huerto de Edén? Bueno, esta escritura de Génesis 3:20 se presta para decir que hay alguna posibilidad que pudiera ser, que pudieran haber tenido hijos, y que quizás ahí en ese tiempo que estuvieron se multiplicaron y hubo hijos, y que posiblemente Caín y Abel fueron simplemente los primeros hijos que nacieron después de la caída de Adán y de Eva. Otra escritura que se toma para esto mismo es el versículo 16 del capítulo 3 de Génesis, donde dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta escritura igual se toma diciendo: a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en el parto. Cuando des a luz, voy a multiplicar tus dolores. La enseñanza es la siguiente: se dice, bueno, si se va a multiplicar el dolor es porque quizás ya había dolor, pero no al grado de lo que ya hubo después de la caída. Esta escritura se presta para creer que al decir Dios multiplicaré tus dolores, que pudiera estar refiriéndose a decir, a lo mejor Eva ya había tenido hijos estando en el huerto, pero no había gran dolor al dar a luz los hijos, y que ahora Dios le está diciendo, voy a multiplicar tus dolores. Entonces suena como una doctrina un poco más razonable, con un poco más de base, con un poco más de fundamento, pero todavía deja muchos signos de interrogación. ¿Por qué signos de interrogación? Porque la primera pregunta que brotaría es esta: si Adán y Eva tuvieron hijos en el huerto de Edén, si ya había una población en aquel huerto, porque se multiplicaron y tuvieron hijos y comenzó a multiplicarse aquella descendencia de Adán y Eva, definitivamente para hablar de una raza preadánica no hay un fundamento. Pero sí hay un poquito más de fundamento para creer que de repente Adán y Eva sí pudieron haber tenido hijos en el huerto de Edén. Pero la pregunta sería esta: si ya había más gente, más descendencia de Adán y de Eva en ese huerto de Edén, y la Biblia específicamente nos enseña que fue Adán y Eva los que comieron del fruto prohibido, los que pecaron, entonces esto querría decir que una de dos: o Dios, por así decirlo, actuó injustamente, condenando y juzgando a toda esa descendencia por un pecado que ellos nunca cometieron. Si me explico, lo cual no tiene sentido en la justicia de Dios. O la otra cosa sería pensar que había una raza perfecta. Si me explico, porque si la descendencia de Adán y de Eva los tuvieron en el huerto de Edén, tenían que haber sido hijos perfectos, sin mancha, sin arruga. Y la Biblia nos dice que no hay ser humano, ni lo hubo después de la caída, perfecto, sino solamente Cristo después de Adán es el único que pudo probar y participar de esa perfección. Fuera de Cristo no ha habido ningún otro ser humano que goce de perfección. Entonces no podemos dar creencia o dar fe a que realmente Adán y Eva tuvieron hijos en el huerto de Edén. ¿Cómo explicamos el versículo 16 y el versículo 20? Ya llegaré a eso en un momentito más. Vamos a ir avanzando a través de la escritura. Vamos a la palabra y vamos a Génesis capítulo 4. Vamos recorriendo lo que son los primeros capítulos del libro de Génesis para ir entendiendo el punto que estamos tratando de mostrar. Génesis capítulo 4. Y vamos a leer lo que dice la palabra. Desde el versículo 1 en adelante, leamos lo que dice la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. El primer punto que quiero que note es que anteriormente de este capítulo 4, nunca en la palabra encontramos lo que es esta expresión en cuanto a Adán y Eva. Es la primera vez que encontramos la expresión conoció Adán a su mujer,
¿Qué significa conocer? En esta expresión está hablando de unirse íntimamente, unirse sexualmente a ella. Ahí está hablando de conocer de esta forma a su mujer. Ya la conocía ciertamente físicamente, pero cuando dice conoció Adán a su mujer, está diciendo se llegó Adán a su mujer y engendraron un hijo. Entonces aquí nos da una pauta a entender que desde aquí comienza la multiplicación de los seres humanos. Hay un fundamento más sólido en esta línea. ¿Por qué razón? Porque en ningún lugar antes de esto, aunque ciertamente que Dios ya había bendecido al matrimonio, ya les había dicho fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, mas en ningún momento, en ningún lugar encontramos en la Escritura una base para entender o que diga directamente la palabra que conoció Adán a su mujer, sino hasta el capítulo 4 inicia esta expresión. Veamos qué sigue diciendo. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió el Señor: ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante del Señor, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Aquí miramos precisamente ese proceso en el cual se comenzó a multiplicar la raza humana una vez más. Entonces aquí aparentemente miramos, o parece como que, bueno, de repente sale Caín de delante del Señor porque mata a su hermano Abel, y sale y dice que llegó a tierra de Nod. ¿Qué significa esta palabra tierra de Nod? La palabra Nod significa errante. Llegó a una tierra errante, a la tierra del errante. ¿Y por qué del errante? Porque él era el errante. En otras palabras, no es que ya hubiera una ciudad, una tierra llamada de esa manera en aquel lugar, sino que Caín, cuando va hacia aquel lugar, él es el errante. Él es el que va como un errante, le dice a Dios: seré un errante, sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Entonces Caín va errante, Caín va saliendo de la presencia del Señor y va errante, llega a cierta tierra, tierra de Nod. ¿Qué significa Nod? Repito, significa tierra del errante. ¿Y por qué tierra del errante? Porque Caín fue el que se estableció ahí, fue el que llegó ahí. Al él llegar ahí, el nombre que se le pone es su propio nombre, o sea, no el nombre de Caín, sino el nombre de su consecuencia.
la consecuencia de que él sería un errante como Dios le acababa de decir un momento antes. Entonces cuando llega a esta tierra, la tierra que él se establece ahí y le llama tierra de no tierra del errante, lo que nos dice enseguida, dice el versículo 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, oiga, hasta que ya viene entonces a comenzar a multiplicarse, después de conocer a su mujer, después de dar a luz a un hijo, entonces comienza a edificar una ciudad en aquella misma tierra. Y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. Entonces ahí miramos cómo es que comienza él primeramente a salir, llega a aquella tierra. Y entonces la pregunta es el versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. La pregunta es, ¿de dónde salió la mujer? ¿De dónde salió la compañera de Caín? ¿De dónde fue que la agarró? Sigamos leyendo el capítulo 4 de Génesis, versículo 18 en adelante, y vamos a ir mirando puntos muy hermosos. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo llamado su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Centrémonos en el versículo 25 y 26. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Precisamente Set significa sustitución, alguien que vino a ser el reemplazo, el sustituto de aquel hijo a quien había matado su hermano Caín. O sea, Caín mató a Abel y viene Dios a sustituirle a Adán y a Eva, a Set. Pero si nosotros leemos este capítulo en el orden cronológico como lo estamos leyendo, aparentemente parece como que lo primero que sucede es que Dios saca a Caín de la tierra donde estaba con Adán y Eva, y que ya cuando llega a este otro lugar, pues que ahí ya hay más gente y que ahí es donde conoce a su esposa, mas no es realmente de esa manera. Y parece que Caín engendra hijos y su descendencia engendra hijos, como estamos leyendo aquí, un montón de hijos engendrados aquí y allá y más allá y más allá. Y después de todo ese montón de descendencia que engendra Caín y los hijos de Caín, hasta el versículo 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Quiero decirle, este versículo 25, en el orden cronológico del cumplimiento de Génesis capítulo 4, no es así como lo leemos en este pasaje, que primero Caín engendró un hijo y tuvo ese hijo y luego más hijos y los otros tuvieron más hijos, y ahí leímos ya toda la genealogía y la descendencia, cómo se va multiplicando, y hasta por acá al último miramos que Adán conoce a su mujer de vuelta y engendra un hijo que se llama Set. No fue realmente este el orden. El versículo 25 y el versículo 26
realmente son dos versículos que llevaron su cumplimiento, o sea que no están en orden cronológico en este capítulo 4 de Génesis, sino que el versículo 25 y el versículo 26 se cumplieron precisamente entre el versículo 16 y el versículo 17. O sea, si usted mira el versículo 16 y el versículo 17, el versículo 16 dice: salió pues Caín de delante del Señor y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Lo siguiente que se cumple es versículo 25 de Génesis 4. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahora, ¿qué base tiene, hermano? Podría preguntar a alguien para decir que el versículo 25 y 26 de Génesis 4 se cumplieron precisamente en medio del versículo 16 y del 17. O sea, primero se cumplió el versículo 25 y 26 de Génesis 4 antes que el versículo 17. ¿Qué base podría decir alguien o preguntar a alguien tiene, hermano? Bueno, sigamos leyendo el capítulo 5. Y ahí veamos un poquito más claramente, ¿verdad? Que no va en un orden cronológico como lo estamos leyendo de capítulo en capítulo o versículo en versículo. Capítulo 5 del libro de Génesis, versículo 1. ¿Qué dice la palabra? Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Nos detenemos un poquito ahí. Está hablando el capítulo 5, vuelve a remontarse hasta Génesis capítulo 1. O sea, vuelve a regresar hasta el origen de las cosas. No nos está diciendo que esto se cumplió después del capítulo 1, después del capítulo 2, después del capítulo 3, después del capítulo 4 y se cumplió el capítulo 5 después del 1, 2, 3 y 4. No, el capítulo 5 vuelve a regresar para atrás y nos da detalles que no nos dieron ni el capítulo 3 ni el capítulo 4. Pongamos atención en esto. Lo primero que nos comienza a decir, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a su semejanza, o sea, vuelve al origen. El día que Dios creó al hombre a su semejanza, nos narra una vez más el origen de las cosas, el orden en el que fueron creadas, y ya vamos a mirar en este capítulo 5 que nos da detalles que en los otros capítulos no nos dieron, de cómo sucedieron las cosas en ese orden correcto y no así como lo miramos escrito capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y luego el capítulo 5. El versículo 2, oiga lo que dice: varón y hembra los creó y los bendijo. Lo mismo que leímos en Génesis 1, 26 y 27. Génesis 1, 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: señoread en las bestias de los campos, etcétera, etcétera. Vuelve a repetir lo mismo, vuelve al capítulo 1, pero vea cómo lo dice aquí una vez más: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Oiga, qué raro, ¿no? Y llamó el nombre de ellos Adán. Señor, se te olvidó Eva. No fue solamente Adán, fue Adán y Eva, Señor. Pero Dios no dice fue el nombre de ellos Adán y Eva. Dice fue el nombre de ellos Adán, singular. ¿Por qué no habla de los dos? ¿Por qué no habla de Adán y de Eva? Porque Dios en Génesis 1, 26 y 27 está hablando primeramente de un solo hombre que Dios creó a imagen y semejanza de Dios. Y en aquel hombre viene la mujer incluida, porque dice varón y hembra los creó. Y en Adán lo forma del polvo de la tierra. Y en Génesis 2 miramos 2:7 cómo lo forma. En Génesis 2:24 cómo Dios saca a la mujer de su costado. Y ahora viene a ser Adán y Eva. De uno solo saca a dos. Por eso él llama el nombre de ellos Adán, singular, porque en el hombre ya estaba la mujer. Allí estaba el plan de Dios, allí estaba el plan trazado ya de una manera profética. Habla de uno solo porque en uno estaban los dos. ¿Sí me explico? Entonces vuelvo a repetir, se remonta al origen una vez más. Génesis 5:2 y Génesis 1, 26 y 27 van completamente ligados de la mano, aunque son dos capítulos distantes. Capítulo 1 y capítulo 5 están narrando 100% lo mismo. Veamos el versículo 3.
Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Aquí nos agrega, y engendró hijos e hijas. Ahora, fueron los días que vivió a Adán después que engendró a Set, 800 años. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que después de los 800 años engendró hijos e hijas? No. Después de los 800 años se murió Adán. Eso es todo lo que vivió. Entonces no pudo haber engendrado hijos e hijas después de 800 años, porque después de 800 años se murió. Fueron 800 años los que vivió Adán después que engendró a Set, y luego se murió Adán porque no vivió más, solo vivió 800 años. Si no lo lee uno cuidadosamente y no lo analiza, pareciera que vivió 800 años y después que vivió 800 años engendra hijos e hijas. No pudo haber sido. Repito, ¿por qué? Porque Adán se murió después de 800 años. No engendró hijos e hijas después de 800 años. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que los hijos y las hijas los engendró antes de los 800 años. ¿Sí me explico? Los engendró antes. ¿Cuándo los engendró? En el mismo proceso que engendró a Set. Cuando engendra a Set, el capítulo 4 solamente dice que engendró a Set. No habla de nadie más. Pero el capítulo 5 nos especifica que no solamente engendró a Adán a Set, sino que aparte de Set engendró hijos e hijas. Se le multiplicó su descendencia. Hubo muchos hijos, hubo muchas hijas. Entonces, si regresamos a lo que es el capítulo 4 de Génesis y el versículo 25, una vez más, primeramente el versículo 16 y 17 dice: salió pues Caín de delante del Señor y habitó en tierra de Nod, en tierra del extraño, del errante. Dice, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Entonces el versículo 17 parece que al instante que llega a esa tierra, ahí conoce a su mujer y ahí tiene hijos. No, del versículo 16 al versículo 17 hay un espacio grande. Hay un espacio donde se cumple la promesa de Dios a Adán y a Eva, reemplazándoles un hijo, dándoles a Set. Y cuando les da a Set, no solamente les da a Set, también les da hijos e hijas. Entonces, cuando Adán y Eva tienen a Set, después de Set tienen hijos e hijas, se multiplica la descendencia de Adán y de Eva. Cuando se multiplica esa descendencia entre el versículo 16 y el versículo 17, esa descendencia va creciendo. Estamos hablando de tiempos cuando los hombres vivían cerca de 1000 años. Estamos hablando no de tiempos como los nuestros, sino de tiempos donde había una larga vida y que los hombres vivían bastante. En ese tiempo Adán y Eva siguen teniendo hijos. Tienen a Set primeramente, después de Caín y Abel, y después tienen hijos e hijas. Esos hijos e hijas comienzan a multiplicarse, comienzan a poblar la tierra, y precisamente de esos hijos e hijas es de donde Caín, tiempo después, años después, viene a conocer a la que se convirtió en su esposa, tomando de esa misma descendencia del mismo Adán y de Eva. No tomó descendencia de otro lugar, no tomó mujer de otro lugar. ¿De quién tomó mujer? De la misma descendencia de Adán y de Eva. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era llenar la tierra de un solo linaje, de una sola descendencia, de Adán y de Eva. Aleluya. Dele un aplauso al Señor en esta linda noche. Ahora vamos a mirar algunas cosas muy hermosas. Vamos a mirar algunos otros pasajes para entender un poquito más esto. Vamos a la palabra del Señor y le voy a invitar para que venga conmigo a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 45 en adelante. ¿Por qué le digo que no podemos creer en una raza preadánica primeramente? En una raza que habitó antes de la creación de Adán y de Eva, pensando que en Génesis capítulo 1 Dios creó a una pareja distinta que la pareja de Adán y de Eva que creó en el capítulo 2.
Repito, no es que sean diferentes creaciones. Es una sola creación narrada generalmente y después explicada detalladamente. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, es la misma creación, solamente narrada generalmente sin detalles y después narrada explícitamente, dando a conocer cómo fue que detalladamente se cumplió el proceso y el suceso que se llevó a cabo en aquella población, aquella pareja que comenzó desde un inicio en lo que es el género humano. Veamos qué dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 al 49. ¿Qué dice la palabra? Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Oiga, qué hermoso está esto. Aquí nos explica el Señor a través de Pablo diciendo, así también está escrito, fue hecho el segundo hombre, Adán. ¿Eso dice? ¿Eso dice, hermanos? No, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Si hubiera habido una raza preadánica, Adán no sería el primer hombre. Adán sería el segundo hombre y Cristo sería el tercer hombre. Porque no puede ser que haya un hombre creado en Génesis 1:26 y luego otro en Génesis 2:7, porque ya son dos. El primer hombre no sería Adán. El primer hombre sería el que fue creado en Génesis 1:26, que no hay nombre de él. Solamente nos da el relato ampliamente, hablando el panorama amplio, sin detalles, sin nombres, sin nada. Mientras que Génesis 2 nos da detalles explícitos del mismo suceso de Génesis 1. Pero el que quiere interpretar ese pasaje como una raza diferente y separada de, entonces tendría que creer que Adán no fue el primer hombre viviente, sino que Adán fue el segundo hombre viviente. Y ya contradeciría la palabra de Dios. Porque aquí la palabra tendría que decir, así también está escrito, fue hecho el segundo hombre, Adán, alma viviente. Pero la Biblia no dice que fue hecho el segundo hombre, Adán. Dice, fue hecho el primer hombre, Adán. El primero que fue creado fue Adán. Su nombre fue Adán y antes de él no hubo ningún otro hombre creado. Él es el primero en la creación de la humanidad y no hay tal cosa como una raza antes de Adán. ¿Sí me explico, hermanos? Repito, de otra manera contradecimos la misma palabra, porque ya no tendríamos un primer Adán, sino un segundo Adán, y Cristo sería el tercer Adán que viene a redimir a la raza humana. Y la pregunta sería, ¿a cuál de las dos razas redimiría? ¿Por qué habría dos razas? Se supone que la primera raza nunca pecó, nunca cayó, nunca desobedeció. Donde hay un registro en la palabra de que esa primera raza, si pensáramos que hubiera sido real o que hubiera sido creada en verdad una raza en Génesis 1:26 y 27 de esa pareja, y que fuera diferente la creación de Dios en Génesis 2:7 con Adán y Eva, entonces Adán y Eva cayeron, pecaron, es la raza caída, y entonces la otra raza tendría que ser una raza perfecta, porque nunca hay registro de que cayeron y fueron engañados. Quiere decir que si Caín tomó la esposa de esa raza perfecta, la esposa de Caín tenía que haber sido perfecta y tendría que haber habido una descendencia bendecida de alguna manera, de una perfección. ¿Sí me explico? Pero nunca se puede pensar que hubo otra raza, porque primeramente si Cristo, que es el segundo Adán, primeramente nos dice que es el segundo, el primero es Adán, el segundo Adán o el segundo hombre creado es a lo que se está refiriendo, que viene a redimir a la humanidad, es Cristo Jesús. Entonces si dijéramos, bueno, pero es que hubo otro antes de Adán, ¿a cuál de las dos razas vino a redimir Cristo? ¿Vino a redimir a la primera raza del primer hombre que no sabemos ni cómo se llamó? ¿O vino a redimir a la raza de Adán? Y si vino a redimir a la raza de Adán, ¿qué pasó con la otra raza?
¿Dónde está esa raza perfecta? Si el mundo entero está bajo imperfección y bajo pecado, y la Biblia dice que no hay un perfecto, si entre esa raza perfecta se multiplicaron, tendrían que tener hijos perfectos y una descendencia perfecta y una genealogía perfecta. No hay tal cosa en la Escritura. Perfecto solamente Cristo. Adán fue perfecto antes de la caída, y después de él solamente Cristo ocupa ese lugar de perfección, y fuera de él no hay más. No hay más hombre perfecto, no hay más mujer perfecta. Entonces no hay una base para poder creer que en verdad había una raza anteriormente, antes de la creación de Adán y de Eva. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a la palabra, mis hermanos. Venga conmigo y vayamos a Lucas capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. ¿Por qué nos habla la genealogía comenzando con Jesús? Porque nos está hablando lo que leímos en Corintios. Primer Adán, postrer Adán. Por uno entró el pecado, por otro salió el pecado. El que abrió la puerta a la maldición y a la muerte, y el que abre la puerta a la vida eterna y a la restauración que hay en Cristo Jesús. Si usted va a ir mirando lo que dice la genealogía, comienza con Cristo Jesús y se va atrás, y veamos hasta dónde llega, donde comienza, donde termina. Primer Adán, postrer Adán. En estos dos Adanes se encierra todo el plan para la raza humana, todo el plan para la humanidad en plenitud, en general, del primer Adán al postrer Adán. Por eso la Biblia en Corintios solo habla de un Adán y de un segundo Adán, del primer Adán, alma viviente, y del postrer Adán, espíritu edificante. En esos dos Adanes, en esos dos hombres, los dos fueron hombres con un cuerpo humano como hombres, pero uno era alma viviente, cayó, pecó, desobedeció, trajo maldición, trajo destrucción, trajo muerte y condenación. Pero otro era espíritu vivificante y trajo vida, paz, gozo, alegría, bendición, restauración, salvación para el género humano. Todo el plan de Dios se encierra de un Adán a otro Adán, del primero al postrero, del primero al segundo. Solamente dos y no hay más. Sigamos leyendo qué dice la palabra. Hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé. Aquí ya vamos reconociendo los nombres de ese linaje que honraba a Dios, que servía a Dios, que amaba a Dios. Ya comienza a resaltar, por ejemplo, Sem, que era uno de los hijos de Noé, ¿verdad? Y ya viene Noé, ya viene Lamec, que sigue diciendo. Hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set. Ahí vamos hasta Set, nos conectamos hasta Set. Hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces nos lleva la genealogía y nos va mostrando ese linaje, y va hablando de Matusalén, de Enoc, de Gerad, y viene hablando hasta que llega a Enos y a Set, hijo de Adán, y de ahí dice hijo de Dios. Ahí comienza, en Dios comienza todo. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:27, creó Dios al hombre a imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Adán es conocido como hijo de Dios, el único otro personaje en la tierra que ha sido conocido de esa manera con ese título es Cristo Jesús nuestro Señor, el Hijo del Dios Altísimo, aleluya. Miramos al Hijo de Dios y al Hijo de Dios, los dos varones que tuvieron perfección, los dos varones en el plan original de Dios. El primer Adán, alma viviente, hijo de Dios, Dios lo creó, Dios lo formó. El postrer Adán, Cristo Jesús, que también viene en ese plan perfecto. Por eso toda esta genealogía usted la mira iniciando con Adán y terminando con Cristo, o viceversa, comenzando con Cristo y retrocediendo hasta Adán. Ahí se encierra, en estos dos personajes se encierra el plan de Dios para la redención de la humanidad, para todo lo que es la procreación
creación y el desarrollo de todo el género humano, desde el primer Adán hasta el postrer Adán, ahí se encierra el plan de Dios. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Vamos a la palabra, venga conmigo rápidamente. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 16, rápidamente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Comienza diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, por un hombre entró la muerte. ¿Por quién? Por Adán. Y pasó a todos los hombres. ¿A cuáles hombres? A toda su descendencia. No podía haber pasado a los hombres creados antes de Adán, si es que alguien pensara que hubo una raza preadánica, porque entonces, ¿por qué causa ellos iban a tener el pecado si Adán fue el que pecó? De Adán para adelante a su descendencia, ahí es donde viene la transmisión del pecado. Pero si habláramos de una raza preadánica, no podríamos pensar que aquellos hombres puros y perfectos que Dios creó en Génesis 1:26 fueran afectados por el pecado de Adán, si fueron dos creaciones al fin y al cabo. ¿Sí me explico? Es que no fueron dos creaciones, es que fue una sola creación. Ahora igualmente, si pensáramos, bueno, entonces a lo mejor fueron los hijos que Adán y Eva tuvieron todavía estando en el huerto, esa otra generación o esa población que llenó la tierra. Igual, ahí la pregunta es de igual manera, ¿cómo es que Dios podría juzgarlos a esa generación que sería perfecta? Porque si Adán y Eva tuvieron hijos o hayan tenido hijos en el huerto de Edén, tendrían que haber sido una descendencia perfecta, porque eran perfectos y porque no había nada más. ¿Sí me explico? No había pecado, no había maldad, no había nada. Si Eva pecó y Adán pecó y Dios les trae a juicio a ellos porque pecan y los saca del huerto, entonces a lo mejor todavía está una generación por ahí perdida, perfecta, encerrada en un huerto, en algún lugar en esta tierra. Digo, tendríamos que creer eso. No es que yo crea eso, porque la Biblia dice que todo el género humano que está sobre esta tierra está bajo pecado y bajo maldición, y solo Cristo puede redimirnos de ese pecado y de esa maldición, y fuera de Cristo no hay uno, ni aún uno santo. Dios miró desde los cielos buscando entre los hombres, buscando uno justo, un perfecto, uno que pudiera ser el elemento que salvara a la humanidad. No había ni uno solo, no lo hubo. ¿Sí me explico? Entonces, si hubiera otro perfecto, Dios de repente agarra a uno de esos hijos que fue perfecto en el huerto de Edén, linaje de Adán y Eva, para decir, este va a redimir a la raza humana, este va a limpiarlos del pecado. No había ni uno, porque sí dice la palabra que Dios buscó, que Dios miró. ¿Quién? No había, no lo hubo ni uno solo. O si no, de la raza preadánica, pues por ahí hay una raza perfecta. Voy a tomar a uno de ellos para redimir a la humanidad. ¿Por qué razón? Porque se necesitaba un hombre perfecto para redimir a la humanidad. Por eso es que Cristo tuvo que venir a este mundo, porque no hubo un hombre perfecto, no lo había. Si hubiera habido un hombre perfecto en esta tierra, Dios se basa de ese hombre, Dios usa a ese hombre y redime a la humanidad. Pero no había ni un hombre perfecto, y como fue un hombre perfecto el que perdió la salvación, el que perdió la bendición, hablo de Adán, se necesitaba otro hombre perfecto para redimir a la humanidad, para vencer la muerte, para vencer el pecado. No lo hubo, solo Cristo Jesús, Señor nuestro, que vino, que descendió del cielo, que tomó una humanidad. Dios fue manifestado en carne. Dios tomó una humanidad para redimir a la humanidad, porque la humanidad estaba bajo pecado.
¿Sí me explico? Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nos está diciendo por cuanto algunos pecaron. No, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron. No hubo unos, sino todos. Pero ¿cómo pecamos? En el pecado de Adán. Es decir, en la herencia de la descendencia de Adán, ya venía el hombre con esa semilla de pecado y de maldad en su corazón. Si hubiera una descendencia anterior, esa descendencia no tendría esa semilla, porque aún no estaba en Adán esa semilla de pecado. Cuando engendró aquellos otros hijos, si es que hubiera engendrado aquellos hijos, entonces no había semilla de pecado. La descendencia sería perfecta, vuelvo a repetir. Pero aquí habla que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 25 al 31. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El versículo 26 dice claramente, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. No dice que de muchas sangres o de diferentes sangres ha hecho el linaje de los hombres. Dice que de una sola sangre. ¿De qué sangre viene el linaje de todos los hombres? De la sangre de Adán. Ese es el linaje original. Nuestro padre Adán, nuestra madre Eva, fueron los primeros, fueron los que dieron a luz a la descendencia, y de ahí venimos nosotros, de esa misma descendencia. No hay diferentes sangres, no hay diferentes orígenes, no hay que allá está un origen y allá está otro. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Entonces no son diferentes linajes, no son diferentes sangres, es una sola sangre, y esa sangre comienza con la de Adán, con la de Eva, y de ahí participamos todos los hombres de ese origen de Adán y de Eva, viniendo hasta este tiempo a alcanzarnos a nosotros como seres humanos. ¿Sí me explico, hermanos? Génesis capítulo 4 una vez más. Entonces, comprendamos esto. El orden cronológico en el que está narrado el libro de Génesis, sus acontecimientos no van de la manera como los leemos seguido cada punto tras otro. El versículo 16 dice, salió pues Caín de delante del Señor y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Parece que al instante, versículo 17, conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. No fue al instante, lo mismo que Génesis 3, ¿verdad? Cuando miramos el capítulo 2 al capítulo 3, no es como que leemos que en un versículo Dios creó a Adán y a Eva y Dios los bendijo y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, y de repente de un versículo a otro ya entra con que la serpiente era astuta y estaba en el huerto y los engañó y los hizo comer del fruto y Dios los saca del huerto. No podemos pensar que fue de un instante a otro en el tiempo como lo leemos, que simplemente se cumplió de esa manera. No,
hay espacios de versículo a versículo en muchos pasajes de la Escritura. Y este es uno de esos pasajes donde hay una brecha que se abre de tiempo, de espacio entre el versículo 16 y el versículo 17. En ese espacio, Adán conoce a su mujer una vez más, da a luz a Set, y no solamente a Set como nos dice el versículo 25, sino da a luz a Set y hijos e hijas. O sea, tiene un montón de hijos e hijas y vive 800 años creando y procreando. Y entonces, después de los 800 años, muere Adán. ¿En qué lapso de esos 800 años, cuando Adán y Eva están engendrando hijos, multiplicándose, teniendo descendencia, y la descendencia multiplicándose y multiplicándose unos con otros, y va creciendo la población, en qué lapso será que se cumple el versículo 17? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no fue al momento. Es que hay esa brecha dando espacio al cumplimiento de Génesis capítulo 5, versículo 3 y 4, donde siguen multiplicándose, nace Set y nacen hijos e hijas. Entonces, en un capítulo nos da ciertos detalles que en otro no nos dio. En el capítulo 5 nos dice que nació Set y que también nacieron hijos e hijas, mientras que en el capítulo 4 no nos dice eso. En el capítulo 3 no nos dice nada de eso. Entonces tenemos que ir mirando los diferentes pasajes y regresando a lo que es el orden cronológico correcto del cumplimiento. Me explico, mis hermanos. Entonces, solamente hay una sola sangre que nos une. La sangre viene de Adán y de Eva. De ahí se multiplica el género humano. ¿Quién era la esposa de Caín? Pues lógicamente que era una descendiente de Adán y de Eva. Porque Adán y Eva se habían multiplicado ya en hijos e hijas, teniendo el primer hijo después de la muerte de Abel, que se llamó Set, y de ahí vinieron hijos e hijas a cubrir la faz de la tierra. ¿En qué etapa llega esa descendencia hasta donde está Caín? No lo sabemos, pero esa misma descendencia llega hasta donde está Caín, conoce a esa joven, a esa mujer, y ahí se une tomándola como esposa, y de ahí sigue procreándose la raza humana. Póngase de pie.